ciudad. Le doy las gracias a los dirigentes y dirigentas del partido que hoy nos acompañan. Le deseo suerte y buenos resultados a nuestra compañera diputada Alejandra Morales en su nueva responsabilidad al frente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asumo la presidencia del PRD en el Distrito Federal en una de las situaciones más críticas en la historia de nuestro país y para el propio partido después de los resultados electorales del pasado 5 de julio. México padece una profunda devastación económica, política y social, producto de la crisis económica que implica el agotamiento del modelo de acumulación neoliberal. Una crisis social que se expresa en niveles de explotación, pobreza, desigualdad, desempleo, migración y falta de oportunidades para la gran mayoría de la población. De una crisis política producto del fraude del año 2006, de la corrupción de la clase política, del desgaste de nuestras instituciones en el ámbito federal y de la inseguridad y la violencia. La derecha, el PRI y el PAN y la oligarquía para la que se gobierna son los grandes responsables de esta debacle. La responsabilidad de la devastación nacional tiene nombre y apellido, por más que se quiera manipular y desinformar a la ciudadanía. En esta perspectiva, tenemos que estar muy atentos y en pie de lucha para defender a nuestro país y a la gente. Hace unos días, el presidente Espurio, en el marco de su tercer informe de gobierno, nos anuncia, si sabemos leer las cosas bien, sin ingenuidad, no un pacto, sino una nueva ofensiva de la derecha panista y priista para profundizar su modelo económico y político fracasado. Propone, entre sus 10 ejes, una nueva reforma energética, seguramente para avanzar en la privatización del petróleo y la electricidad. Propone una reforma laboral para conculcar los derechos de los trabajadores, impulsar la flexibilidad laboral sin tocar al charrismo sindical y debilitar a los sindicatos progresistas como hoy lo quieren hacer con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y una reforma electoral que más bien podríamos llamar una contrarreforma para ceder a los intereses de las grandes televisoras. Asimismo, el martes pasado se presentó a la Cámara de Diputados la propuesta de paquete económico 2010 por el secretario de Hacienda. Este paquete dice más que 1000 palabras sobre la orientación y postura del gobierno espurio ante la crisis económica. Esto es más de lo mismo, cargar el costo de la crisis a los sectores populares y las clases medias, protección total a sus verdaderos jefes, las grandes empresas y los grandes capitales. Los saldos de su modelo son que el número de mexicanos en pobreza extrema se ha incrementado de los 14.4 millones calculados en el año 2006 a 19.5 millones en 2008, y esta cifra se ha elevado durante 2009 a consecuencia de la crisis económica. El desempleo, según las cifras del INEGI, llegó el mes pasado a 2.400.000 personas, es decir, el 5.17% de la población económicamente activa del país. El Producto Interno Bruto del país sufrirá al menos una caída del 7% en este año. Y según cifras de la propia Secretaría de Hacienda, la inflación acumulada llegó al 5.8%, aunado al hueco de las finanzas públicas por más de 300.000 millones de pesos. En este contexto, el gobierno federal propone aumentar impuestos, crear nuevas contribuciones, incrementar los precios de los bienes y los servicios y reducir el gasto público.
Cualquier estudiante de economía del primer semestre sabe que estas medidas son contradictorias y de poco efecto para estimular el crecimiento económico y menos para redistribuir el ingreso y la carga de la crisis de manera equitativa. Así, tenemos el nuevo impuesto del 2% al consumo generalizado, incluidas las medicinas y los alimentos. Implicará un IVA del 17%. Tenemos así el incremento del 28 al 30% en el impuesto sobre la renta, el impuesto del 4% por el uso de internet, telefonía celular, el incremento al impuesto por depósitos en efectivo y el aumento permanente a las tarifas de los combustibles como la gasolina, el gas, el diésel y la electricidad. La austeridad propuesta por el gobierno federal es una caricatura. Cabe recordar que durante las administraciones panistas la alta burocracia se ha incrementado en un 64% con la creación de 70 subsecretarías y alrededor de 1000 direcciones en el gobierno federal. Así, vale la pena lanzarle varias preguntas al gobierno espurio y a los partidos de la derecha. Las grandes prebendas de los altos funcionarios públicos, ¿cuándo serán tocadas? Los paraísos fiscales de la bolsa y las grandes empresas, ¿cuándo van a desaparecer? El gran fraude y el hoyo negro del Coaproa y el IPAP, ¿cuándo será tapado? La reforma fiscal progresiva, ¿cuándo va a llegar? Por eso, compañeras y compañeros, hoy, más que nunca, el país requiere de una alternativa de izquierda y de una oposición real para enfrentar a la reacción y darle un nuevo rumbo a la nación. Hagamos todo nuestro esfuerzo y vayamos a fondo para tener un partido a la altura de las circunstancias que nos está demandando el país. A pesar del desastre nacional, del desastre electoral del pasado 5 de julio, a pesar del desastre nacional el pasado 5 de julio, el PRD tuvo uno de sus peores resultados electorales en su historia. La izquierda no logró convertirse en una alternativa para la gran mayoría de los ciudadanos. Diversos factores son los que influyeron en este resultado electoral. La falta de unidad interna, la fractura con el Frente Amplio Progresista, la confrontación de la Dirección Nacional del PRD con Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que él encabeza, la falta de propuestas claras, diferenciadas con la derecha en el tema de la crisis económica y la defensa de la economía popular, una pésima campaña de comunicación dieron como resultado el 12% de la votación nacional.